Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom, bienvenidos. Hoy es viernes 5 de agosto del 2016. En el calendario de Jehová estamos a Shabbat 2 de Aviv. La porción de esta noche es Matot, tribus, y la porción es de Números 30, versículo 2, a Números 36, versículo 13. Números 32 a Números 36, 13. Extrañamente este año vamos a cubrir las dos porciones finales del libro de Números, que por la distribución de las porciones para cada año, en el 2016 cayeron estas dos últimas porciones de Números en el mismo día. La porción en la que nos vamos a concentrar es Números 32 del 20 al 23. Números 32 del 20 al 23. Entonces les respondió Moisés: si lo hacen así y se disponen para ir delante de Jehová a la guerra, y todos ustedes pasan armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volverán y serán libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será de ustedes en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacen, he aquí que habrán pecado ante Jehová, y sepan que su pecado los alcanzará. El principio bíblico que vamos a estudiar esta noche se titula No rompas tu palabra. No rompas tu palabra. Este principio bíblico es muy importante. En todas las porciones de la Escritura, esta es una de las más interesantes, por lo que vamos a ver a continuación. Algo de lo que sucede hoy en día es que nosotros tomamos muy a la ligera nuestras promesas, nuestros votos, todas las cosas en las cuales nosotros hacemos compromiso. Pero la Torá y la porción del Nuevo Testamento nos enseñan que cuando damos nuestra palabra, tenemos que cumplirla, porque si no lo hacemos, es pecado contra Dios. Entonces vamos a ver varias cosas en esta noche, como un pequeño resumen a la porción que acabamos de leer. Las tribus de Rubén y de Gad querían establecer su territorio en la tierra prometida, pero antes de cruzar el Jordán. Entonces, de todo ese territorio antes del Jordán, ya hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida, Rubén y Gad habían decidido tomar esa porción para ellos. Entonces fueron a hablar con Moisés y dieron su palabra, hicieron una promesa, llegaron a un acuerdo con él, que si iban a la guerra, después de desalojar a todos los habitantes de la tierra de Canaán, ellos iban a regresar del otro lado del Jordán para establecerse ahí y poder edificar sus ciudades. Entonces Moisés lo consultó con Jehová y le pareció bien,
Y fue así la porción que leímos esta noche. Prácticamente lo que nos enseña este principio bíblico es que los juramentos, promesas o pactos que hacemos no pueden ser quebrantados. Vamos a leer rápidamente Números 30 del 1 al 2, que fue el capítulo con el cual empezamos esta porción esta noche. Números 30, versículos 1 y 2. Prácticamente todo el concepto de no romper nuestra palabra y nuestras promesas está resumido en estos dos versículos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y es muy importante porque prácticamente cuando nosotros damos nuestra palabra, nadie nos obliga a hacerlo. Es algo que nace de nosotros, pero Jehová Dios nos enseña en este principio bíblico que debemos de mantener nuestras promesas. Como discípulos de Jesús tenemos la obligación de cumplir cada palabra que sale de nuestra boca. Y Jehová es nuestro ejemplo a seguir. Vamos a Génesis 9, del versículo 9 al 13. He aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré, ¿qué dice ahí? Mi pacto con ustedes, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Y mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. En esta porción vemos que Jehová Dios nos está dando un ejemplo muy importante. Cada promesa y cada pacto que Jehová Dios estableció se ha cumplido perfectamente al pie de la letra. Los que faltan por cumplirse, tenemos la seguridad a través de estudiar toda la Escritura, que Dios lo va a cumplir sin ningún problema, porque todo lo que Él promete, toda promesa que salió de su boca, Él la va a cumplir. Entonces tenemos en la misma Escritura un ejemplo a seguir. Jehová Dios estableció un pacto después del diluvio, después de traer el juicio a la tierra, y prometió que nunca más acabaría con la humanidad con un diluvio. No se está refiriendo a tsunamis ni inundaciones, se refiere a un diluvio que tape totalmente la superficie de la tierra y que el agua no permita la vida sobre el planeta sobre un lapso determinado. Toda esta historia la podemos ver en Génesis 6 y nos ayuda a comprender que esta promesa que Dios hace más adelante en el capítulo 9 la ha cumplido hasta el día de hoy. Entonces, Él prometió que nunca más iba a acabar con la vida de la tierra con un diluvio para destruir nuestro planeta. Y esa promesa se ha mantenido hasta el día de hoy.
Vamos a Salmos 103, versículos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces la escritura aquí en esta porción de Salmos nos habla del pacto que Dios estableció con nosotros. Y es un pacto que no hizo exactamente con nosotros, pero al cual nos invita a ser partícipes. Si ustedes ven esta pequeña porción en Salmos, nos habla de que nosotros, aunque no tenemos el mismo rango de Dios para hacer pacto con Él, como fuimos invitados a formar parte de este pacto, nosotros también somos susceptibles a la promesa, porque una vez que nos acercamos a Él y nos reconciliamos con Él, prácticamente nosotros estamos dando nuestra palabra de continuar en este pacto con Dios. Lo mismo así cuando vino Jesús hace 2000 años a renovar este pacto que el pueblo de Israel quebrantó por su rebeldía y desobediencia. Jesús nuevamente hizo este pacto alcanzable para todo ser humano que quisiera reconciliarse con Dios. Pero hay un pequeño inconveniente, que nosotros tenemos que permanecer en este pacto. Entonces nosotros, cuando llegamos a la fe, cuando nos reconciliamos con Dios, también dimos nuestra promesa de permanecer en este pacto. Por lo tanto, ahora somos partícipe de Él. Entonces, también ahora nosotros estamos bajo promesa de permanecer en el pacto al cual Dios nos invitó a participar. Entonces, vamos a ver ahora en el pacto renovado, o lo que conocemos hoy en día como Nuevo Testamento, se mantiene este principio bíblico. Y vamos a ver cómo Dios nos explica cómo funciona, porque prácticamente todo creyente, cuando declaró por fe ser parte del pueblo de Dios, a través de su fe por el sacrificio de nuestro Mesías, prácticamente estamos dando nuestra palabra para entrar en este mismo pacto. Vamos a ver Hechos 3, 25 al 26. Y vamos a ver un discurso que está dando el apóstol Pedro, predicando a los judíos de su tiempo, después de la muerte de Jesús. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. El pacto era para el pueblo de Israel y todos los seres humanos de todas las familias de la tierra que quisieran aceptar y ser parte de ese pacto. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este pacto, como pueden ver al final del versículo 26, tiene un pequeño requerimiento. Para poder entrar en pacto con Dios, tenemos que convertirnos de nuestra maldad.
Y Pedro explica cómo Jesús empezó con el pueblo de Israel y luego los envió a todos los gentiles para que todo aquel que quisiera aceptar y ser parte de este pacto se pudiera reconciliar con Dios. Entonces, los israelitas y los discípulos gentiles son el cumplimiento de esta promesa de Yahweh Dios a nuestro padre Abraham. Y esta promesa, aunque no tenemos tiempo de verla, está en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Revísenla, es muy importante porque ahí nos muestra la palabra que Dios hacía extensible este pacto a todas las familias de la tierra. Entonces, vamos a ver otro ejemplo en Hechos 5, del 1 al 4, de qué tan importante o tan severo es el juicio de Dios para aquellos que no guardan sus promesas, especialmente si se trata de la salvación eterna o la reconciliación con Dios. Vamos a ver un ejemplo en Hechos 5, del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a quién? Sino a Dios. Entonces vean, en Hechos 4, en los últimos versículos, la palabra de Dios nos dice que en ese tiempo todos los creyentes vivían unánimes, ayudándose los unos a los otros. Y dice que muchos de ellos, al ver la necesidad de los demás, cuando tenían propiedades que les sobraban, ellos destinaban vender esta propiedad y repartían el dinero entre todos los necesitados, ayudándose, pero solamente a los que verdaderamente lo necesitaban. No era gente que no quería trabajar o que se rehusaba a hacer sus labores o que estaban confiando solamente en la palabra del Señor y no querían atender sus obligaciones. Era gente que realmente tenía necesidad. Interesante de esta porción es que a pesar de no tener literalmente en la escritura donde Ananías y Zafira, su mujer, se comprometieron para dar este dinero para los que tenían más necesidad, el mismo texto nos habla de que ellos pusieron en su corazón, comprometiéndose a ellos mismos a vender esta propiedad y darla a los apóstoles para ayudar a los más necesitados. Entonces, lo interesante es que en estos 4 versículos, Pedro los reprende diciendo que han mentido al Espíritu Santo. Hay muchas ocasiones que nosotros soltamos promesas o decimos que vamos a hacer algo y no importa que no haya testigos, como seguramente sucedió en esta porción, pero el Espíritu Santo fue testigo de que ellos habían prometido o se habían comprometido con ellos mismos para vender esta propiedad y dar el dinero para ayudar a los más pobres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a Pedro le es revelado a través del Espíritu Santo lo que intentaban hacer. Entonces, después de ver todo el dinero de la propiedad, ellos deciden quedarse con parte
de toda esta cantidad, engañando así no solamente a los discípulos. Vean cómo dice al final del versículo 4, dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Dios. Sino a Dios. Y muchas de las cosas con las cuales nos comprometemos, aunque no haya testigos, Dios escucha y el Espíritu Santo atestigua de cada cosa que sale de nuestra boca. Y fue lo que sucedió en esta ocasión con Ananías y Zafira, su mujer. No tenemos tiempo, pero lo que sucedió más adelante, vemos que los dos cayeron muertos a los pies de los apóstoles por haber quebrantado su promesa delante de Jehová. Son cosas muy serias. Tenemos que aprender como discípulos de Jesús que cada promesa va a ser tomada en cuenta por Dios y nos va a pedir cuentas por cada cosa que salió de nuestra boca. Vamos a 2 de Corintios 8 del 10 al 11. Vamos a ver una porción donde habla también acerca de la seriedad de hacer promesas. 2 de Corintios 8, del 10 al 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes, que comenzaron antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llévenlo también a cabo para hacer todo lo que prometieron, para que como estuvieron prontos a querer, así también lo estén ¿a qué? A cumplir, conforme a todo lo que tengan. Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando a las congregaciones en Corinto y les está diciendo de la seriedad de sus promesas. Dice, así como expresaron su deseo para hacer todo lo que prometieron, ahora deben de cumplirlo. Muchas veces en nuestra vida soltamos palabras tomando muy a la ligera todo lo que hacemos o lo que decimos. Y Pablo nos está diciendo aquí que cada vez que hacemos un pacto o una promesa, ahora tenemos también que cumplirlo. Finalmente vamos a ver un texto en Gálatas 3 del 14 al 15 y nos explica que debemos de cumplir todo con lo cual nos comprometemos. Gálatas 3, 14 al 15. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea ¿de qué? Una vez ratificado, nadie lo puede invalidar, ni le puede, ¿qué dice? Añadir. Entonces, en esta porción en Gálatas, está hablando Pablo de que cuando nosotros hacemos un pacto o prometemos algo, y nos dice, aunque sea un pacto o una promesa de un hombre, porque obviamente Él nos da a entender que las promesas de Dios no se pueden romper, ni se pueden cancelar, ni se pueden añadir. Pero dice, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos enseña qué tan seria
es para un creyente la palabra de nuestras promesas. Todas las cosas que nosotros prometemos, decimos o con las cuales pactamos y nos comprometemos, son palabras muy serias para Dios. El mismo Pablo dice aquí que nadie puede ratificar ni invalidar las promesas aunque sean hechas por los hombres. Dios es un ejemplo de dar su promesa y cumplir todo lo que promete. Pero también los seres humanos debemos de aprender que cuando damos palabra tenemos que cumplirla como Dios cumple sus promesas. Amén. Shabbat Shalom.